En breves segundos, el tema preparado para el día de hoy. En Panorama Médico, el tema preparado para el día de hoy, traumatismo encéfalo-craneano. ¿Cuáles son los primeros auxilios cuando se produce un traumatismo encéfalo-craneano? ¿Y cómo reconocer? ¿Cómo reconocer cuando una persona que ha sufrido un traumatismo encéfalo-craneano se está complicando? Puede correr riesgo la vida de la persona. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Panorama Médico en este canal de YouTube, Oscar Novoa Perú. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, que es el traumatismo encéfalo-craneano. Todos nosotros en algún momento hemos tenido un golpe en la cabeza. Y en esos precisos momentos es conveniente realizar un tratamiento de primeros auxilios que sean eficaces, porque todo ello va a redundar en la vida de la persona. Cuando existe una mala actuación de los primeros auxilios, eso tiene graves implicancias en muchas oportunidades para la persona afectada. En cambio, realizar las maniobras o las atenciones de primeros auxilios en forma correcta, esto redunda siempre en el beneficio del paciente, en salvarle la vida de la persona afectada. Traumatismo encéfalo-craneano, conocido con el nombre de golpe en la cabeza, y que se va a presentar en cualquier momento, en un accidente de tránsito, que Dios no lo permita, pero que son tan frecuentes, son accidentes de todos los días, ya sea en la conducción de una moto lineal, una mototaxi, un auto, accidentes de tránsito generados por autos, también manejando bicicleta, también con los patines de los niños, y es necesario tomar siempre las medidas de precaución. Resbalarse sobre todo en pisos que son deslizantes, que fácilmente provoca el deslizamiento, las caídas, resbaladas, que son sumamente peligrosas, por cuanto lo primero que se va a producir el impacto con el piso en la persona que se ha resbalado es la cabeza, produciéndose un golpe en la cabeza, produciéndose un traumatismo encéfalo-craneano, conocido con las siglas abreviado TEC, traumatismo encéfalo-craneano. La primera letra de estas tres palabras, TEC, traumatismo encéfalo-craneano. Entonces es muy importante prevenir estos accidentes. Es necesario saber qué es lo que debemos hacer como atención de primeros auxilios para poder salvar la vida de la persona, o por lo menos atenderlo, si es una cosa muy banal, atenderlo adecuadamente a la persona accidentada. También es necesario saber, y esto vamos a enfatizar, cómo reconocer los síntomas o los signos en la persona afectada que nos indicarían de que esta persona se está complicando. Esa es la angustia muchas veces de los padres, esa es la angustia de la persona que ha sufrido este accidente. ¿Cómo saber cuando implica una gravedad? Sabemos de que es necesario sacar una radiografía pensando en una fractura. Lo único que nos va a aportar una radiografía de cráneo es la fractura. En cambio,
la tomografía y la resonancia magnética, aparte de ver el compromiso óseo de los huesos del cráneo, también vamos a poder saber si es que ha habido alguna complicación en la masa encefálica, en el cerebro de la persona afectada. Entonces, solicitaremos, si fuera necesario, una tomografía o una resonancia magnética, pero como estos son exámenes que muchas veces no están a la libre disposición fácil de las personas que han sufrido un traumatismo, necesitamos saber todos, seamos médicos o no, necesitamos saber cuáles son aquellos síntomas, aquellas manifestaciones que nos indican que un traumatismo encefalocraniano está representando gravedad o riesgo potencial en la persona afectada. Eso es lo que a continuación veremos. Comenzamos con lo siguiente. Traumatismo encefalocraniano significa golpe en la cabeza. Golpe en la cabeza, que se puede producir en cualquier momento, en la vía pública, en la ducha. Es muy frecuente resbalarse en la ducha y lo primero que impacta generalmente es la cabeza. En cualquier momento, un accidente de tránsito, cuando estamos caminando por la vía pública, cae una rama de un árbol, algún fruto, un coco, un mango, etcétera, impacta sobre la cabeza de la persona, o se resbalan o se caen por alguna razón. Muy importante saber qué debemos hacer, los primeros auxilios y además, cómo reconocer qué manifestaciones, qué síntomas nos anuncian de que estamos frente a un caso que se está complicando y que es necesario inmediatamente sacar una tomografía o una resonancia magnética inmediatamente. ¿Cuáles son estos síntomas? Lo vamos a ver a continuación. Causas de un traumatismo encefalocraniano, ya lo habíamos mencionado, un golpe en la cabeza repentino, resbalarse, caerse, accidentes de tránsito en moto, en mototaxi, en un auto, son las posibles causas de un golpe en la cabeza, de un traumatismo encefalocraniano, de un TEC. El TEC puede ser considerado como un TEC leve, un TEC moderado o un TEC grave. Un TEC leve es aquel que no reviste mayor importancia. Generalmente se puede observar solamente con la formación de un hematoma en la cabeza, o sea, un chinchón, lo que comúnmente se denomina chinchón. Un hematoma en la cabeza y que no produce ninguna lesión interna en el cerebro. Entonces aquí prácticamente la persona está lúcida, no presenta ninguna molestia, ningún síntoma, ni náuseas, ni mareos, ni vómitos. La persona se encuentra lúcida, sí, un poco adolorida, lógicamente, por el golpe en la cabeza, por el TEC que ha sufrido, TEC leve, sin compromiso neurológico. Este es el TEC leve. TEC leve, entonces, un golpe en la cabeza sin compromiso neurológico ni implicancia de ninguna complicación. El TEC moderado, en cambio, es cuando ya observamos alguna lesión neurológica, pero sin que exista ninguna lesión anatómica en sí dentro del cerebro. Entonces, aquí puede existir algunos síntomas ya un poquito más graves, pero que si le sacamos una tomografía o una resonancia magnética, no vamos a observar, no vamos a demostrar ninguna lesión anatómica importante dentro de su masa encefálica, dentro de su cerebro, dentro de su sistema nervioso. Entonces, es alteraciones, el TEC moderado, alteraciones neurológicas de la función neurológica, pero sin un daño estructural, anatómico dentro del cerebro que nos dé alguna importancia gravitante para su vida de la persona. En cambio, el TEC grave, el traumatismo encefalocraniano grave, cuando ya se produce una alteración de las funciones neurológicas con daño anatómico, lesión anatómica dentro del cerebro, TEC grave. Generalmente el TEC grave se caracteriza por convulsiones,
por hemiplegias o daño en los movimientos de la persona afectada, o bien está perdiendo importantemente la lucidez, el estado mental de la persona se va deteriorando fácilmente, puede entrar en un coma que es muy grave. En estas manifestaciones, convulsiones, pérdida de la lucidez mental y todas las implicancias importantes respecto a las funciones neurológicas, con coma, convulsiones y además signos en los cuales se pone en gravedad la vida del accidentado, TEC grave, TEC grave. Entonces tenemos TEC leve, sin mayor compromiso neurológico, TEC moderado, cuando existe daño neurológico, pero donde no podemos nosotros demostrar un daño real dentro de la masa encefálica, anatómico, estructural. Y el TEC grave cuando ya existe, además de las alteraciones de la función neurológica, existe también lesión anatómica importante y que pone en serio riesgo la vida de la persona afectada. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estas complicaciones de un traumatismo encefalocraniano? Las complicaciones, lógicamente, están en el hematoma epidural. Hematoma epidural. Esto significa una colección de sangre dentro del cráneo, antes o después de la capa llamada dura madre, que es una capa que recubre internamente los huesos del cráneo. Entonces, si es antes, epidural; si es después de esta capa, subdural. Hematoma, colección de sangre. Entonces, tenemos el hematoma epidural, el hematoma subdural, colección de sangre dentro del cráneo de la persona afectada, la conmoción cerebral, es decir, alteraciones neurológicas, pero sin lesión anatómica dentro del cerebro. En cambio, la contusión cerebral es cuando existen estas alteraciones neurológicas, pero se acompaña de lesión anatómica en la estructura anatómica del cerebro y sus órganos anexos. Lógicamente que las convulsiones, como hemos mencionado, el coma, que es muy próximo a la muerte, que una persona entre en coma, y las convulsiones, lógicamente, que nos muestran complicaciones graves de un traumatismo encefalocraniano. Por lo tanto, estaríamos frente a un traumatismo encefalocraniano grave. Igualmente, la formación de hematomas, ya sea epidural o subdural, nos ya diagnostica traumatismo encefalocraniano grave. Entonces, acá tenemos complicaciones del traumatismo. La tomografía, ¿cuál es la diferencia? Me están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre tomografía y la resonancia magnética? La tomografía es más cómoda económicamente, cuesta menos. La tomografía no es tan exacta y tan precisa y tan clara con la resolución, en lo que respecta a la resolución de visualización, como es una resonancia magnética. La resonancia magnética es mucho más exacta, más nítida para la visualización de las imágenes, pero es más cara que una tomografía. Una tomografía puede costar alrededor de 500 soles, una resonancia magnética está al doble, aproximadamente en 1000 soles, un poco más, un poco menos de estos valores. Entonces, tomografía nos ayuda bastante, pero si queremos tener mucho mayor exactitud y facilidad para la visualización, mejor una resonancia magnética de cabeza.
y es más cara, sí, pero es mucho más fácil para la visualización de pequeñas, minúsculas alteraciones o lesiones, ya son fácilmente identificables en una resonancia magnética. En este caso, este paciente presenta un hematoma intracraneano por una lesión en la región temporal derecha. Y se puede reconocer sintomatológicamente porque la persona cada vez, después del traumatismo encefalocraneano, se va complicando, se va agravando un dolor de cabeza, ya provoca mareos, provoca náuseas, provoca vómitos. Entonces ya son síntomas que se acompañan a estas lesiones neurológicas. Es muy difícil que una lesión dentro de la cabeza no se acompañe de síntomas. Casi siempre, digo bien, casi siempre las lesiones neurológicas en el cerebro provocan síntomas externos en los cuales el médico basa su examen neurológico para poder tomar las medidas de precaución y recomendar la realización bien de una radiografía de cráneo o la realización de una tomografía o resonancia magnética, mucho mejor aún cuando la gravedad de la lesión así lo indica. En este caso, por ejemplo, estamos observando un traumatismo encefalocraneano que ha provocado una fractura de cráneo en la región temporal derecha del paciente. Este hundimiento, esta fractura con hundimiento, lo podemos observar a este nivel. En la región temporal derecha, estamos observando acá cómo se ha hundido prácticamente los huesos del cráneo. Y entonces, lógicamente, que la masa encefálica, el cerebro, va a estar desplazado en su ubicación normal, comprimido y, lógicamente, con lesiones neurológicas que se pueden observar en el examen neurológico del paciente. Otra tomografía en la cual vemos una fractura del cráneo, en la cual se ha producido también acá un desplazamiento del hueso fracturado hacia el interior del cerebro, con desplazamiento de la masa encefálica y con lesiones y manifestaciones neurológicas sumamente graves por el hundimiento de los pedazos fracturados del cráneo hacia el interior del cerebro. Realizado esto con una tomografía. Igualmente, acá observamos un hematoma epidural, una colección de sangre dentro del cráneo que está comprimiendo el cerebro y que además está provocando lesiones, una lesión importante que es necesario inmediatamente, lógicamente, acudir a un centro neurológico equipado de alta especialidad neurológica para que pueda ser, la mayoría de las veces, intervenido quirúrgicamente y extraído este hematoma para que no lesione, no comprima, no afecte la integridad de la masa encefálica, muy importante, lógicamente, todos sabemos, para la vida de la persona. Sin una función neurológica adecuada, todo el cuerpo se afecta. Y en estos casos estamos hablando de un traumatismo encefalocraneano grave. Traumatismo encefalocraneano grave y que pone en riesgo, lógicamente, en este traumatismo encefalocraneano grave, pone en riesgo serio, inminente, la vida de la persona. Entonces, ¿cuáles son aquellos síntomas de alarma? ¿Cuáles son aquellos síntomas que nosotros podemos reconocer fácilmente, que nos indican gravedad de un golpe en la cabeza, de un traumatismo encefalocraneano? Existen algunos casos en los cuales una persona ha recibido un golpe en la cabeza
que no ha sido tan severo, tan grave, pero que sí lesiona gravemente el encéfalo, el cerebro. Y en otras oportunidades hay accidentes muy graves, considerables, que no ha provocado demasiado daño en la estructura, en la masa encefálica. Entonces, hay que saberlo diferenciar. Casi siempre hay una relación. Tan fuerte el golpe, tan fuerte el traumatismo encefalocraneano, tan esperables las repercusiones, las complicaciones neurológicas que va a presentar el paciente. Pero no siempre es así. No siempre es así. A veces hay, vuelvo a repetir, traumatismos graves que no provoca, gracias a Dios, no provoca muchas manifestaciones importantes en la estructura anatómica del cerebro. Pero también, contrario sensu, existen traumatismos leves con graves repercusiones en la salud neurológica de la persona afectada. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los signos que cualquier persona fácilmente reconoce que este caso necesita urgente atención médica? Vamos a enumerar a continuación aquellos síntomas, aquellas manifestaciones, aquellos signos que va a presentar la persona y que nos indica que requiere urgente atención médica. En primer lugar, un dolor de cabeza, dolor de cabeza persistente, generalmente de moderada, de regular o de severa, de grave intensidad. Mucho cuidado. Un dolor de cabeza que cada vez se hace más grave, más severo, más incapacitante. La persona ya se queja mucho de su dolor de cabeza y se da cuenta de que es un dolor que día a día se hace más intenso. Cuidado, nos estaría indicando que se está produciendo una complicación seria dentro de la estructura neurológica del cerebro. Por lo tanto, tiene que merecer atención inmediata y casi siempre, en estos casos, se va a requerir una tomografía o una resonancia magnética. Los mareos, las náuseas, los vómitos, sobre todo aquellos vómitos que son expulsados el contenido gástrico con mucha energía, eso se denomina vómitos explosivos, que sale el contenido gástrico con demasiada fuerza de impulso. Esos vómitos llamados, que son vómitos que se expulsan con demasiada fuerza, se llaman vómitos explosivos. Es característico de las lesiones graves en el cerebro y que por lo tanto necesita estos vómitos explosivos la atención urgente de un médico y que seguramente va a tomar las medidas como una tomografía, una resonancia magnética, para que finalmente sea evaluado de repente con un neurocirujano para decidir la intervención más adecuada de acuerdo al caso específico que se observa dentro del examen general del paciente, examen neurológico, y además con los datos que nos ha proporcionado bien la tomografía o bien la resonancia magnética. Un paciente que ha tenido un traumatismo encefalocraneano y que denota una severidad de este traumatismo, lógicamente que no va a estar totalmente normal en su vida diaria, va a estar con un evidente mal estado general. Mucho cuidado, debe ser evaluado por el médico. La confusión mental, es decir, después del traumatismo la persona está confundida, no recuerda, está con mucho deterioro de su lucidez, de su rapidez mental, de su estado mental. Es necesario ser evaluado inmediatamente por el médico. Y lógicamente, ya hemos mencionado varias veces que las convulsiones y
la pérdida del estado de conciencia, de la lucidez mental, es necesario que sea evaluado inmediatamente, inclusive por emergencia. Esto ya constituye emergencia, la presencia de convulsiones, de vómitos explosivos, de dolores de cabeza muy severos y persistentes, un coma, un estado mental ya bastante deprimido, ya nos cataloga que este paciente debe ser hospitalizado o debió haber sido hospitalizado desde el mismo momento de el traumatismo encefalocraniano, porque está en juego la vida de la persona. Es posible un desenlace fatal y que tiene que ser cuanto antes, evaluado por el médico y hospitalizado, y una evaluación urgente con una tomografía o una resonancia magnética. Pero también hay que evaluar si el lugar donde vamos a realizar la tomografía o la resonancia magnética queda muy lejos y no existe tanta urgencia en su traslado. De repente sería mucho mejor estabilizar al paciente y tratar en lo posible de mantener la vida y además todos los requerimientos necesarios hasta que, una vez estabilizado, ya pueda realizar su tomografía o resonancia magnética de acuerdo al caso. Entonces, el momento en el cual tiene que ser trasladado, cuando es una distancia muy grande, ¿no? Para realizar una tomografía o una resonancia magnética, entonces el momento tiene que ser bien establecido, lógicamente por el personal médico, para que el hecho de trasladarlo, más bien, no vaya a ser más bien un motivo de complicación en el paciente. Los familiares generalmente desean trasladarlo urgentemente, pero muchas veces el médico también evalúa el riesgo de mantenerlo varias horas en una ambulancia, por más ambulancia que sea y por más dedicación del personal que lo va a trasladar, pero también todo eso en estas condiciones puede significar un riesgo potencial mucho más grave que mantenerlo todavía algunas horas, estabilizar al paciente y luego sí ya trasladarlo. Pero el personal médico va a tomar esta decisión. Si conviene mejor trasladarlo inmediatamente, o en algunos casos es mucho más importante estabilizar al paciente algunos minutos, algunas horas, para su traslado sin mayor riesgo para la persona que ha sido víctima de un traumatismo encefalocraniano. Entonces son datos que muchas veces tiene que ser evaluado con mucha exactitud, precisión, para poder tomar las mejores decisiones, y los familiares deben apoyar, deben ayudar en ese aspecto con las decisiones más importantes y serenas, fundamentales para su mejor atención y se le evite un riesgo mayor en el accidentado. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más importantes que podemos diferenciar cuando requiere la persona sí realizar todos los esfuerzos necesarios para saber qué es lo que ha pasado, qué daños ha producido, qué lesiones ha producido en el interior del cráneo. Es sumamente importante saber que si existe un dolor de cabeza cada vez más severo, que va creciendo en su intensidad, que se va intensificando, transcurrido hora a hora, se va intensificando, es un dolor de cabeza que necesita la evaluación, traumatismos que necesita los necesarios cuidados inmediatos en un centro asistencial. La presencia de mareos, dolor de cabeza y náuseas
son aquellos, la pregunta que me está haciendo nuestro amigo Alberto, muchas gracias por su participación. Los mareos, el dolor de cabeza, las náuseas, puede ser debido, como hemos visto, a un traumatismo encefalocraneano. Pero también, de acuerdo a la edad, sobre todo en pacientes mayores de 30 años, estos síntomas de mareos, dolor de cabeza, náuseas, también puede ser debido a problemas de la circulación sanguínea, problemas de la bioquímica sanguínea, cuando el colesterol elevado, cuando los triglicéridos elevados, cuando el azúcar de la sangre elevado, puede estar generando esa desestabilización del sistema neurológico, provocando dolor de cabeza, náuseas y también en algunos casos hasta mareos. Entonces, no solamente un traumatismo encefalocraneano provoca estos síntomas, entonces hay que diferenciar si es que se produce estas manifestaciones como consecuencia del dolor de cabeza producido por traumatismo encefalocraneano, o si es producto de alguna otra alteración. Y por ello es necesario realizar, en este caso, si no ha habido algún golpe, sobre todo importante, es necesario realizar los análisis necesarios en la sangre, análisis de sangre. Con respecto a los primeros auxilios en el traumatismo encefalocraneano, conservar la calma en primer lugar. Es muy importante saber que todo aquello que hagamos mal va a redundar en perjudicar a la persona que está siendo atendida. Entonces, mantener la calma, la tranquilidad, porque todo el mundo se acerca en su afán desesperado de ayudar, comienzan a darle aire, mojarle su cabeza, a ponerle alcohol, a hacerle oler alcohol, cosas que no se debe realizar. Más bien, hay que ver, manteniendo la calma, hay que ver si la persona está lúcida o no. De repente está en coma, entonces rápidamente llamar a los servicios de emergencia, al Serenazgo, a la Policía Nacional, a una ambulancia, para que pueda ser trasladado inmediatamente. Mientras tanto, no lo mueva, no lo incorpore para que tome agua. Más bien, si tuviera una lesión en la columna, en la columna vertebral, una fractura de columna, va a ser grave, sumamente grave, estarlo incorporando para que tome agua. No tiene ningún sentido darle agua, ni mojarle su cabeza, ni ponerle alcohol, ni hacerle oler alcohol, nada. Ni tampoco ventilarlo con las manos, con un periódico, con una revista. No va a ayudar en nada. Preferible mantener la calma. Hay que cerciorarnos de todas las lesiones que puede haber sufrido la persona, la víctima. Hay que ver si es que pudiera tener algún problema en la columna, sobre todo en aquellos motos lineales. Es conveniente verificar antes de moverlo, antes de trasladarlo, es conveniente ver si es que hubiera posibilidad de una lesión, de una fractura en la columna, porque esto, movilizarlo inadecuadamente, va a provocar graves perjuicios. Puede producirse una hemiplegia, puede producirse falta de movimiento en las piernas, o sea, una paraplegia, o si es a nivel de la columna cervical, a nivel del cuello, la fractura de la columna puede significar una cuadriplegia. No va a mover nunca los brazos y las piernas. Entonces, mantener la calma, verificar el estado de la conciencia de la persona afectada, establecer las lesiones que puede haberse producido, verificar si está respirando o no, verificar si el corazón está trabajando adecuadamente en la persona, examinar la columna sin movilizarlo mucho, hasta establecer siempre las medidas de precaución, y si no existe un daño importante en la columna, trasladarlo al paciente con todas estas indicaciones.
Esa es la forma como debemos mantener escrupulosamente, muy importante, es mantener la columna cervical, el cuello, la columna a nivel del cuello. Cuando existe una fractura hay que tener mucho cuidado, de preferencia esperar la presencia del serenazgo, de los bomberos, de la Policía Nacional. Los bomberos realizan una labor muy importante para la sociedad, que es necesario felicitar, es necesario elogiar, porque personas que dan su tiempo, su capacidad, sus conocimientos para salvar vidas, ad honorem, sin recibir ninguna retribución. Existen muchas personas que dan su trabajo ad honorem. Es necesario felicitar, porque todo eso redunda en los beneficios para los accidentados y para la población en general. También son muy frecuentes los accidentes en las motolineales, en las bicicletas, con los patines que utilizan los niños. Entonces hay que utilizar estos cascos en la posición adecuada, como en este gráfico. No está bien demasiado adelante ni demasiado atrás el casco, y todos los ocupantes de una moto lineal deben tener casco protector justamente para los traumatismos encefalocraneanos. Hay que cuidar mucho a los niños. En cuestión de un par de segundos es suficiente para que ellos tengan algún accidente de consideración. Se caen de la cama, se caen por las escaleras, se resbalan. Mucho cuidado con los accidentes en los niños. Mucho cuidado con resbalarse en las duchas. Es bastante importante que el piso sea adecuado para evitar resbalarse con mucha facilidad. El piso de la ducha, me estoy refiriendo, debe ser de un material adecuado como para prevenir, como para evitar resbalarse en la ducha. Y esto sí es irresponsable. Muchas personas en una sola moto, una moto lineal, sobre todo niños, y que ninguna de estas personas, ninguna de estas 4 personas que van en esta moto lineal, ninguna de ellas tiene casco de seguridad, casco de protección. Que esto no significa casco para el policía, es la protección de la vida de la persona que está conduciendo y de sus acompañantes en la moto. Y más aún si son sus propios familiares. Es vergonzoso que alguien nos tenga que llamar la atención como un policía por algo que nos interesa a nosotros cuando conducimos un vehículo. Y tenemos que buscar la protección, la seguridad de las personas que estamos llevando en la moto lineal. Es sumamente importante que los conductores de moto lineal utilicen el casco de seguridad para evitar daño en ellos. Nos estamos preocupando de ellos. Y es vergonzoso, para mi opinión, de que alguien nos llame la atención por ello. Que un policía nos tenga que parar para decir, no está utilizando usted el casco de seguridad. Algo que debería ser del cuidado, de la responsabilidad de la misma persona, y todavía a veces se molestan, y eso no está bien, no está bien. Entonces, en motolineales siempre todos los que están yendo dentro de o con la moto lineal, todos deben tener casco de seguridad. El consumo de licor y la conducción de vehículos es sumamente importante. Evitar, si conduce o si toma, no debe conducir ningún vehículo, porque eso provoca, lógicamente, riesgo de muchos accidentes. Por lo tanto, el tema del día de hoy, traumatismo encefalocraneano, tenemos que realizar los primeros auxilios en la persona afectada con adecuada resolución de intervención. No se necesita ser médicos. En el lugar generalmente no hay un médico, entonces tenemos que saber qué hacer frente a estos accidentes, y además también tenemos que saber cuáles son los síntomas que se producen en la persona
en la persona que ha tenido un accidente, que se ha golpeado la cabeza, que ha tenido un traumatismo encéfalo-craneano, la presencia de un dolor de cabeza, cada vez que se hace más persistente, más severo, nos indica riesgo de alguna complicación. Cuando existe una confusión, mareos, náuseas, vómitos, después de un golpe, inmediatamente asistir por emergencia a un centro hospitalario. Y las convulsiones, lógicamente, el coma, el estado mental bastante deprimido, fácil, tenemos que darnos cuenta que todo esto son síntomas relacionados con la gravedad, con la severidad de un traumatismo encéfalo-craneano que reviste mucha importancia de evaluación médica inmediata, porque la vida de la persona puede estar en riesgo. Estos accidentes se producen en cualquier momento. En la ducha, un resbalón. En los niños hay que cuidarlos mucho, hay que tomar todas las medidas de precaución, con rejillas en las escaleras, para que no caigan, para que no resbalen, para que no rueden por las escaleras. Y los pisos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando llueve. Los pisos se vuelven bastante fáciles de poder resbalar, y entonces es conveniente tomar todas las medidas de precaución. Eso ha sido el tema del día de hoy: traumatismo encéfalo-craneano, golpes en la cabeza. Como siempre, un amigo y servidor de ustedes, Óscar Novoa Rosado, realiza esta labor desde hace 7 años, labor radial, y hace algún tiempo lo realizamos en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, Óscar Novoa Perú YouTube, usted coloca en el buscador Google y va a aparecer una serie de videos relacionados con el cuidado de la salud. También lo puede ubicar en la página web www.oscarnovoaperú.com, en Radio Revolución los domingos 7 de la mañana, y en el Facebook Óscar Novoa Perú, también en el Facebook Óscar Novoa Rosado. Por su atención, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se sintonizan este canal de YouTube, y gracias también por las personas que nos muestran sus saludos y sus intervenciones. Sus preguntas pueden realizarlo en cada video, en cada programación de Panorama Médico y de este canal de YouTube, Óscar Novoa Perú. Por su atención, muchas gracias, que tengan un feliz día.